hasta este momento, todas las ejecuciones que se han visto han sido secuenciales, es decir, se ejecutan líneas de código tras líneas de código sin meter ninguna condición, una detrás de la otra. Sin embargo, esto sería una programación bastante monolítica al tratarse de una ejecución de línea tras línea. En muchos casos, esto no es lo que nos vamos a encontrar, por no decir en todos los casos. En realidad lo que necesitamos es que partes de nuestro código se ejecuten en determinados momentos dependiendo de condiciones concretas. Para eso están lo que se conoce con las estructuras de control. En este primer vídeo vamos a ver las dos estructuras de control que me permiten seleccionar partes de código, y las dos estructuras de control que tenemos de selección son el if y el switch. La primera de ellas, el if, lo que me va a indicar es la ejecución de un código siempre que una condición se cumpla. Podemos tener entre una y n condiciones. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Para ello vamos a utilizar un escáner para poder pedir datos por teclado, system.in. No sabemos qué número va a introducir el usuario. Introduce número, ¿vale? Le vamos a pedir que introduzca un número y lo vamos a guardar en una variable, scanner.nextIn. Lo guardaremos ahí. Bien, nosotros ahora lo que queremos decidir es dos posibles ejecuciones. Una posible ejecución sería la línea de el número es positivo, mayor que 0, y la otra posible ejecución es si el número es menor que 0. Es decir, solo hay dos posibles preguntas. Si abro y cierro paréntesis, abro y cierro llave. Si la condición que yo pongo aquí se cumple, se va a ejecutar este código. Y yo quiero que cuando el número sea positivo. Vale, pues lo único que tengo que hacer es, tengo que identificar la condición que quiero que se cumpla. En el caso en el que el número sea mayor que 0, se va a ejecutar todo lo que hay dentro. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, un system.out.print número positivo. Y en caso contrario, no es obligatorio ponerlo, porque si yo solo quiero actuar ante un positivo, pues le pongo solo el if. Ahora que quiero actuar ante un positivo y también ante un negativo, pues le pongo la sentencia else. La sentencia else lo que me dice es que en el caso en el que no se haya entrado por aquí, sí o sí se va a entrar por aquí. Pues es evidente que si un número no es positivo, el número es negativo. Aquí le ponemos los operadores relacionales que vimos en vídeos anteriores. Por ejemplo, si es, en este caso, mayor o igual que 0. Vale, vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver aquí que el programa me va a pedir un número, le voy a meter el número 5 y lo que me dice que es que el número es positivo. En el caso en el que yo le introduzca un número menor que 0, por ejemplo el menos 3, va a entrar por el bloque else. ¿Por qué? Porque su flujo ha dicho que entra por aquí. En este caso estamos poniendo una sola condición con un solo operador, pero podemos utilizar, por ejemplo, los relacionales para preguntarle que el número sea menor también que 1000, para ver que el número está entre 0 y 999. Y en caso contrario, el número es positivo entre 0 y 999, porque es lo que cumple la condición. Si yo meto un número que está entre estos dos, voy a entrar por aquí. Y en caso contrario, el número no está en el rango. Por ejemplo. ¿Vale? En este caso tenemos solo dos preguntas. En el caso en el que tengamos más preguntas, bueno, voy a poner aquí el 23. El número está en el rango. Pero si yo meto un número, ya no que sea negativo, sino que también puede ser el 6789, no está en el rango, es decir, no cumple esta condición, porque recordamos que los dos ampersand dicen que las dos se tienen que cumplir. Al no cumplirse, entraría directamente por el false, entraría por el else. Esto no se cumple, pues pasa a ejecutar esto de aquí. Bien, aquí tenemos dos condiciones. Si es true, ejecutará esto. Si esta condición es true, ejecutará esto. Ahora, en el caso en el que esto no sea true, va a ejecutar directamente el else, que repito, esto es optativo. Se le conoce también como caso de escape. Bien, pues vamos a evaluar ahora varias posibles condiciones. Yo quiero que un número esté en tres posibles rangos: entre 0 y 999, entre 1000 y 9999, y en casos siguientes, pues le tengo que hacer una siguiente pregunta. Si estás en este rango,
ejecutarás esto. Y cuando lo ejecutes, empezarás a ejecutar por aquí, fuera del if, ¿vale? Porque todo esto es completo. En el caso en el que esto sea falso, voy a pasar a evaluar esto de aquí, ¿vale? ¿Y qué es lo que quiero evaluar? Que el número es que más grande o igual que 999, o sería lo mismo, perdón, más grande que 999, que sería lo mismo que igual que 1000, sería lo mismo que haber puesto esto. Y además quiero que el número sea más pequeño que 10.000, es decir, que llegue hasta 9.999, ¿vale? Aquí estamos en un rango de entre 0 y 999. En este caso estaríamos en un rango, perdón, entre 1000 y 9.999, que justamente es lo que dice esta condición. Vale, pues aquí vamos a coger este if, este switch de aquí, y le ponemos aquí el número positivo entre 1000, porque así lo dice la condición, y 9.999. Y en caso que me pongas un número totalmente diferente, no sea ni uno ni otro, voy a ejecutar esto. Y le voy a poner aquí, rango no contemplado. Rango no contemplado. Vale, ¿esto qué va a pasar? Pues que voy a introducir un número. Si este número, esta condición se cumple, ejecutará lo que hay aquí. Y después de ejecutar esto, saldrá por aquí. No pasará a evaluar las siguientes. En el caso en el que esto sea negativo, pasará a preguntar la siguiente, esta de aquí, y ejecutará esto. Y después de ejecutar esto, saldrá por aquí y ejecutará lo que hay aquí. Y en el caso en el que esto no se haya cumplido y esto tampoco, ejecutará la condición de escape. ¿Vale? ¿Cuántas condiciones podemos poner? Tantas como nosotros queramos. No tenemos una sola regla. Puedo poner desde una hasta 3, hasta las que necesite. Ahora, tengo que tener en cuenta es que si quiero hacer una segunda pregunta, tiene que ir en un else if. La condición de salida va en un else, es decir, nunca has cumplido lo que viene por arriba, no has cumplido ninguna de ellas, pues ejecutas directamente el else.